Hola, mi nombre es Aurora Preescolar y vamos a realizar unas reflexiones. Vamos a hablar sobre la evaluación del Plan de Estudio 2022 de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Cómo viene este plan de estudio y qué vamos a contemplar en la evaluación? Bueno, vamos a analizar de que en la evaluación, aquí como nos los está marcando el plan de estudio, se da en dos momentos. Vamos a tener dos momentos y bueno, el primer momento es la evaluación formativa. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, es la evaluación de los aprendizajes. Es en donde se van a crear como punto número uno diálogos entre profesores y alumnos. Es donde vamos a realizar esos puentes de comunicación pedagógica, en donde estén basados por la confianza, el conocimiento y con el fin de tener una superación compartida. Es decir, que también el trabajo colaborativo va a prevalecer. Y bueno, también tenemos la reflexión y la autorreflexión, tanto de los profesores en cuanto a su intervención docente, en cuanto a las situaciones que ellos manifiestan o ponen a los alumnos para que vayan desenvolviéndose y así también los mismos alumnos llegan al momento de reflexión y autorreflexión para poder ver sus avances. Como punto número 3 tenemos que debemos de tener una evidencia del trayecto, de esas trayectorias recorridas por los alumnos y también identificar qué es lo que falta adquirir o favorecer en ellos para poder obtener el perfil de egreso deseado. Y bueno, el número 4 es trabajar con el error, detectar el sentido del error. ¿Para qué? Bueno, trabajar con el error nos permite experimentar situaciones concretas de la vida cotidiana, que los alumnos experimenten situaciones concretas de la vida cotidiana. ¿Y quién las va a generar? Bueno, el profesor va a generar esas acciones para que les permitan tener conciencia y reflexión para construir soluciones, para construir ideas, darse una idea de qué es lo falso y cuál es lo correcto, de acuerdo a sus propias experiencias. Avanzamos y tenemos también como punto número 5 que en la evaluación, como bien conocemos, la evaluación formativa, como nos está diciendo el nombre, es para formar. ¿Y cómo se forma? Bueno, a base de las buenas experiencias o también de los errores. Y aquí no se trata de que el docente ya sea de primaria y secundaria, estés contabilizando las tareas, cuántas tareas me entregaste, ni tampoco estar verificando inasistencias, ni cuántos requisitos cubres en este trimestre, en este mes, sino que se trata de juzgar si lo que hizo el estudiante está bien o no. Juzgar, pero juzgar con un sentido crítico, con un sentido reflexivo, como ya nos los venía marcando, porque vamos a observar si mediante sus acciones, como él acciona en la resolución de problemas, él está comprendiendo los temas abordados, los contenidos, los proyectos, los problemas a solucionar, las temáticas, es en cuanto a las actitudes y a las acciones que emprende el alumno de acuerdo a las situaciones planteadas. Y bueno, se trata de buscar una escuela en donde cualquiera se puede equivocar. Nadie debe de sentirse menos o superior o más o inferior si te equivocas y yo superior si te corrijo, sino que a partir de los errores también podemos trabajar en ese sentido de colaborativo, de construir entre todos soluciones, porque por eso vamos a problematizar situaciones generales, situaciones de nuestro contexto, de nuestra localidad, de nuestra escuela, para todos tener un mismo sentido, ¿no? De solución y de búsqueda de soluciones. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? ¿Cómo lo hago?
Vamos a tratar de que tenga una vinculación, la evaluación, vamos a evaluar, bueno, pues los campos formativos, vamos a evaluar el perfil de egreso que tiene vinculación con los ejes. Entonces, la escuela, debemos de considerar la escuela, la familia o la comunidad, las cuales guardan la relación con los contenidos de una o más disciplinas en un campo de formación. Y bueno, también vamos a reconocer las formas y los momentos en que el estudiante relaciona los contenidos con los ejes, sus conocimientos con los ejes articuladores, cómo los vincula con su realidad y si lo hace de manera individual o en equipo. Entonces, aquí viene el momento en que el docente vamos a utilizar mucho la observación, vamos a utilizar el registro para tener todas esas anotaciones de cómo es ese proceso, ese trayecto de los alumnos, ya sea el momento de trabajar de manera individual o en equipo. Y aquí nos los está marcando la observación, la reflexión y la retroalimentación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje pueden ayudar a distinguir los contenidos que tienen un valor sustantivo en la disciplina que necesitan aprender y reforzar las y los estudiantes. Aquí nos están marcando que la observación va a ser nuestra estrategia principal para poder nosotros valorar esos procesos. Y nos marca que vamos a utilizar la observación para construir representaciones realistas de los aprendizajes a través de la observación que acompañe el proceso formativo. Es decir, bueno, nosotros en preescolar utilizamos el diario de trabajo, que es donde estamos nosotros registrando situaciones importantes que ocurren durante la jornada de trabajo con los alumnos, también registros anecdóticos, podemos hacer nosotros nuestra observación guiada y ya tener nosotros nuestro guión de lo que vamos a observar de acuerdo al proyecto o a las actividades que se vayan a aplicar. Y avanzamos y bueno, las consideraciones que debemos de tomar para realizar una evaluación formativa. ¿Qué consideraciones debe de tener, así que considerar el docente y los alumnos? Perdón. El docente, bueno, es importante que lo que debe considerar las condiciones de la vida de las niñas y los niños, así como de los adolescentes, es decir, que se debe de adaptar, debe de primero indagar, y esto lo hacemos en base al diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, estamos bosquejando cómo es la vida de los alumnos. También nosotros cuando tenemos diálogos entre docentes, diálogos entre padres de familia, que hacemos las entrevistas, es donde nosotros nos vamos dando un panorama de cómo es la situación familiar, el contexto de los alumnos, ya que la realidad concreta de cada uno de ellos favorecerá o no a que puedan relacionar el conocimiento que aprenden con su vida cotidiana. Es decir, a que tengan nosotros vamos a poder proponer actividades que sean realistas, que tengan vinculación con su propio contexto. Todo ello puede ser útil para orientar y comprometer a las y los estudiantes a nuevas situaciones de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que el docente debe considerar en el lugar en donde está laborando, en donde están sus alumnos situados, cómo son esas condiciones y qué propuestas o qué actividades situadas van a aplicar para poder avanzar. Y bueno, los alumnos, la evaluación formativa, pues en la evaluación formativa los alumnos es un momento que les permite que el grupo reconozca durante el proceso, los procesos recorridos, con qué aprendizajes tiene dificultades. Esto se va a dar de acuerdo a la reflexión y a la autorreflexión, cuáles son sus dificultades, sus obstáculos, cuáles se les presentan, qué obstáculos presentan fuera y dentro de las aulas, qué actividades propician mejores resultados en casa o en los espacios de la comunidad, en qué lugares de trabajo académico se desenvuelven mejor y si esto ocurre de igual forma entre las niñas y los niños. Entonces, aquí da también aportes para que los estudiantes se den cuenta de sus fortalezas, de sus debilidades, y es así como también ellos pueden ir emprendiendo nuevas formas para ir mejorando sus aprendizajes.
para ir haciendo ellos estrategias que los ayuden a ir mejorando. Entonces, vamos avanzando y tenemos que el segundo momento de esta evaluación que está marcada en el plan de estudio 2022 es la acreditación. Y aquí, bueno, habla del momento en que van a sentar la calificación, ya que la calificación se construye con la interpretación que las y los docentes realizan en su caso a los estudiantes para que puedan hacer una serie donde ellos evalúan y observan una serie de evidencias que se logran materializar en un examen, entrega de trabajos, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se pueden agrupar en un portafolio de evidencias. Ahí se pueden ir archivando y bueno, recordemos que el portafolio de evidencias se debe realizar en conjunto con los alumnos. Los alumnos deben de tener conocimiento qué trabajos, qué actividades deben de ir en ese portafolio. Y ese portafolio debe de ser dinámico, no nada más lo vamos a aperturar al momento de evaluar lo final, sino que igual que las observaciones, en todo momento debemos de ir nosotros considerando esos trabajos que incluye el portafolio. Y bueno, aquí también es donde se vincula con la evaluación formativa, desde que el niño tiene conocimiento de qué es lo que se le está solicitando para ser evaluado. Y bueno, para determinar la asignación de un número, una calificación que requiere el sistema educativo, porque al final nosotros podemos hacer la evaluación formativa, podemos observar, hacer nuestros registros, pero todo se llega a que tenemos que arrojar un número para poderlo subir, ¿no? Como nos los está pidiendo el sistema educativo. Y la función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Como bien lo sabemos y lo habíamos visto en la evaluación formativa, una calificación no determina qué estudiante eres ni qué nivel tienes, sino que ahora lo que va a valer son los procesos, las trayectorias que se recorren para obtener ese número que al final se va a dar para la acreditación. Y bueno, este juicio no se elabora sumando las actividades y las asistencias de las y los estudiantes, ni sacando promedios al final, sino que de acuerdo al criterio del docente, a lo que él observó, al dominio de los saberes y conocimientos alcanzados en una fase o un grado académico. Es decir, que nosotros vamos a evaluar también los intereses, las necesidades de los alumnos, los saberes, los conocimientos, las actitudes, los valores. Todo eso es lo que va a enmarcar, lo que nos va a servir para nosotros sistematizar y podemos llegar a utilizar gráficas, listas de cotejo, rúbricas, porque si a mí me están hablando de que yo debo evaluar los niveles, podemos diseñar rúbricas. Tenemos infinidad y variedad de instrumentos de evaluación. Y aquí este plan de estudio nos está dando esa apertura y con las palabras que está manejando, que observación, que vamos a ver el nivel de dominio de saberes y conocimientos, que tenemos que nosotros también describir cómo son esas trayectorias, esos procesos. Entonces nos está dando una carta abierta de que nosotros podemos rediseñar nuestro instrumento, diseñar nuestro instrumento con el que nosotros consideramos de acuerdo al contexto, de acuerdo a mi aula, de acuerdo a mi grupo, qué instrumento me va a ser útil para yo poder llegar a tener estas calificaciones que den la acreditación o que a mí como docente me hagan realizar una reflexión de cómo están mis alumnos y qué necesitan para poder ser acreditados. Y bueno, aquí ponemos el ejemplo, ¿no? de una gráfica, pero hay infinidad de instrumentos. Y bueno, es con esto que terminamos el tema de evaluación como lo marca nuestro plan de estudio 2022. La evaluación es formativa y se da en 2 momentos. Gracias. Y alguna pregunta que tengas, escríbenla en los comentarios, por favor, para poder ir dando solución. Y nos vemos en el próximo video para poder ir aprendiendo juntos sobre este plan de estudio.
Gracias. Sígueme en todas mis redes sociales como Aurora Preescolar.